Bueno, buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a la tercera conferencia del doctor Alagia. Así que Ale, te dejo la palabra. Ahí está. Bueno, buenos días a todos y todas. Eh, bueno, en este tercer encuentro vamos a continuar el desarrollo de las características de una parte fundamental del derecho penal, que es la doctrina del injusto culpable, que ha tenido muchas vicisitudes a lo largo de la modernidad. Llegamos en la última conversación, llegamos hasta, eh, digamos, la discusión de nuestras, bueno, la discusión en el derecho penal de una generación anterior a la nuestra, que es que fue la generación que introdujo una corriente penal particular alemana en Argentina y, por supuesto, también es una doctrina que influyó mucho en España y en el resto de América y en las últimas décadas también en Italia. Descubrimos también que Italia ya en el cambio de siglo comenzó bueno, a bajar la guardia, la resistencia de lo que la doctrina italiana, que es una doctrina también de mucha tradición, la resistencia a lo que se conoció en esa época y se consolida en la posguerra europea, en la Europa posgenocida, como el derecho penal finalista, a través de la doctrina final de la acción que la generación anterior, la generación de Zaffaroni, la vivió como una lucha, una tensión entre escuelas penales diferentes, germanas, alemanas, con gran repercusión, pero que giraba alrededor, al menos formalmente, aunque creemos que la cuestión de la dogmática del delito es mucho más complejo que a lo que se redujo este debate, que es a la ubicación del dolo, dónde se ubica este componente del delito histórico, que la idea de dolo y la descripción de una conducta dolosa aparece en las primeras leyes, las leyes más antiguas, desde el Código Hammurabi hasta hoy. No hay ningún código penal que no describa una conducta a través de la intención del que la causa, desde el que mataría a otro, eh, eh, bueno, hasta delitos típicamente dolosos como el robo, el hurto, la estafa, en donde la descripción el uso del lenguaje implica ya un significado intencional del resultado que se produce. Eh, el, la, el derecho penal finalista, que se construye alrededor de la idea de acción final, bueno, produce un cambio en la estructura de la idea de delito. No creemos que haya sido un cambio, es un cambio metodológico, de una profunda etización, podríamos decir, produce una crisis de una vieja idea del delito. Quizás probablemente es el núcleo histórico en las sociedades estatales de lo que se entiende por delito, como una conducta sujeta a consecuencias, aunque el delito también es una expresión de que se usa en todo el derecho, el ilícito en general. El delito penal, el derecho penal, el ilícito del derecho penal se caracteriza por una especial consecuencia, aunque lo ilícito en general para el derecho civil o para el conjunto, para todo el derecho, que no es
específicamente por las consecuencias, es decir, una conducta sujeta a un tipo de sanción, a un tipo de coerción, con la particularidad que mencionamos en las primeras reuniones, en que la consecuencia, en el caso del delito penal, es una sanción de naturaleza vindicativa, fundamentalmente irracional, que no repara, no previene, no interrumpe una lesión, no evita tampoco un peligro inminente, y en ese sentido, bueno, la respuesta a la pregunta sobre el castigo es compleja, requiere también un abordaje interdisciplinario porque abarca desde la psicología, la historia, en el sentido que, bueno, es una pulsión vindicativa, bueno, que tiene que ver con los sentimientos humanos, con la psicología humana, con el goce, es en parte la pena una institución humana y una característica humana que puede describirse en el contexto general de una teoría de la agresión, que por supuesto es un tipo particular de agresión. Es decir, también la condena del juez civil que obliga a la reparación es una forma de ejercicio de la violencia institucional, pero básicamente no solo porque esa violencia institucional, el embargo, la ejecución del deudor, implica un acto coercitivo, pero bueno, es decir, precisamente por esas características que tiene, es decir, la finalidad de reparación, eh, resarcimiento, indemnización, reparación a la víctima, es decir, nunca pierde de vista eh, el conflicto entre dos partes, entre víctima y victimario, cosa que sí ocurre en el derecho penal. Bueno, esa ausencia, esa falta de objetivo, de reparación que tiene por objeto a la víctima, esa pérdida de la víctima hacia el ejercicio de la violencia punitiva, un fenómeno completamente irracional. Aunque este es un punto que no haya motivado, no dio origen a ninguna, en el caso de Alemania, o la cultura jurídico-penal alemana se elaboró y se desarrolló alrededor de una concepción mucho más mistificada de lo que es la pena, en el sentido de, bueno, construir una fantasía que es una fantasía también globalizada, es una idea común de la pena como un instrumento civilizatorio, como aquella que separa entre la barbarie de la civilización. Lo que evita esta idea mítica, fundadora, es una idea fundadora de la pena como fundadora, la diosa, la pena tenía una diosa, que increíblemente en la cultura grecolatina esa divinidad, la pena como divinidad, cumplía unas dos funciones que es bastante interesante pensarlo así. Era la venganza y el equilibrio, como a través de la violencia vindicativa se puede obtener algún beneficio. Esa era la parte del mito, que es un mito que fundó las sociedades fundamentalmente de conflicto, estatales y fundamentalmente de conflicto. Pero bueno, independientemente del curso y del desarrollo, porque en realidad esa va a ser una nota distintiva de la escuela latinoamericana, es decir, cómo pensar una doctrina del delito tomando como punto de partida un concepto negativo de pena, un concepto de pena irracional, esa va a ser la nota distintiva de la escuela latinoamericana, tomando como punto de referencia la crítica a la pena a través de la crítica a las formas extremas y radicales de poder punitivo, fundamentalmente una de ellas, un tipo de agresión institucional, que es el genocidio, que Zaffaroni más adelante ya en estas últimas décadas la denomina como masacre estatal. Es decir, en toda pena hay una semilla, un ADN de masacre estatal que puja por romper los límites hacia formas
más aberrantes de ejercicio de poder punitivo. Pero hasta donde el desarrollo de las características del derecho que se importa en América Latina proviene de otra lectura, de una lectura más metodológica. Por eso, increíblemente, en la década del 70, mientras que la criminología pensaba un nuevo estatuto, un nuevo fundamento para el derecho penal, tomando como guía la violencia institucional más radical, en ese mismo momento, podríamos decir, el mismo momento en donde en Venezuela se fundaba la criminología de la liberación, al mismo tiempo, en el derecho penal, digamos una disciplina paralela a la criminología, que comparten el mismo horizonte disciplinario y de saber, se pensaba el derecho penal y la discusión estaba trabada alrededor de las características estructurales de la idea del injusto culpable en función de los elementos mismos del delito. Digamos que la criminología intentaba abrir el horizonte de pensamiento para romper un cerco cultural que en general es la característica del derecho penal, cerrado a las disciplinas, a las ciencias sociales, a los datos de realidad. La dogmática, bueno, se trabó en una confrontación que hoy parece hasta graciosa sobre el lugar del dolo en la doctrina del delito. Si el dolo, la intención, es un elemento de lo que hace culpable a una persona, ahora vamos a ver, bueno, cómo fue el derrotero de esa idea de culpabilidad, o si es un problema de una característica histórica del concepto de lo ilícito en general, que es la lesión al derecho, es decir, la producción de un daño que no es ejercicio de un derecho, que es una definición tradicional que está en la ética de Aristóteles, en uno de los primeros textos de teoría política, que es un libro sobre ética, pero a la vez también es un libro de la justicia. Ahí en el pensamiento griego antiguo, la idea del delito estaba subsumida toda, sintetizada toda, en la idea de lo antijurídico, lo ilícito como una lesión, la producción de un daño que tenía como origen una voluntad consciente de producir ese daño. Si estaba todo eso, ahí en esa misma definición, que creo que es el capítulo 8 de la ética de Aristóteles, es una teoría de la justicia. Por supuesto, toda teoría política tiene una teoría de la justicia. Para aquellos que les interesa la filosofía del derecho, no hay ningún filósofo del derecho que no haya intentado tener o dar un esquema aproximado al menos. Aristóteles, Hobbes, Baudin, los mismos post-contractualistas, Dworkin, todos tienen una idea de la justicia con un fundamento en la ética, que es muy característica bueno, no solamente del derecho penal anglosajón, pensar la pena y las instituciones penales a través de una lectura ética, que va a ser una de las características fundamentales de este nuevo modelo que introduce, nuevo modelo metodológico, que piensa lo injusto a partir de la obra del finalismo, de este profesor alemán, que el primer artículo sobre la teoría de la acción final la escribe en 1930, como un proyecto de etización de lo que es de la idea de lo antijurídico, cuando ante lo antijurídico en todo el esquema anterior, que podríamos decir que proviene de la sociedad tradicional, de la antigua sociedad tradicional, que se moderniza y se hace más profesional en el inicio del siglo XX, entre el fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Bueno, se consuma ese modelo en que se piensa lo ilícito con dos elementos: la antijuridicidad objetiva,
que era esa idea, esa vieja idea de la ética aristotélica de lesión, la producción de un daño a través de una voluntad consciente, esa idea, ese segundo momento, la voluntad consciente, que en realidad, desde el punto de vista de la conducta, es un primer momento, la voluntad consciente que produce un daño, en orden cronológico, del punto de vista de la acción primero, incluso esto mismo lo reconocía el propio Belsen, en el sentido de que hay un momento emocional que es la decisión por lo injusto. Esa decisión por lo injusto tiene como contenido, eh, bueno, lo que hace a la culpabilidad, y la producción de un daño, que es finalmente lo antijurídico. Podríamos decir el elemento fundamental en toda la historia cultural de Occidente, lo que hace a lo ilícito, es la producción de la idea de daño, de injuria, de una injuria. Bueno, es la expresión del derecho romano. Es decir, el derecho romano también se conocían las dos instituciones más importantes eh, del elemento del delito que llegan hasta hoy prácticamente, que es la antijuridicidad y la culpabilidad. El primer recorrido, culpabilidad y antijuridicidad, el ilícito suponía la producción de un daño ilícito, suponía este elemento de culpabilidad, la culpa como formas conscientes de la producción de un daño estaban subsumidas en la idea del antijurídico. No se pensaba el antijurídico sin un sujeto culpable. No había, podríamos resumirlo así, no había hecho antijurídico del loco. Que lo antijurídico tenía como presupuesto las condiciones de culpabilidad. En ese sentido, podríamos decir que la historia de la teoría del delito es la historia de la antijuridicidad, que va perdiendo a lo largo del desarrollo, va perdiendo elementos. El primer elemento que pierde, del punto de vista más de una explicación profesional, ya de una descripción metodológica propia de un grupo específico de juristas, los profesores del derecho penal, es esa primera generación de profesores, que es un desprendimiento también de la filosofía política, de la filosofía en general y de la filosofía política. Por eso ustedes pueden notar que en la tradición alemana, incluso también en la anglosajona, europea, igual que acá, es decir, el propio Zaffaroni también es un ejemplo, y la generación anterior a Zaffaroni, que es la generación de Sebastián Soler y Eusebio Gómez, hay detrás de todo penalista un filósofo escondido, ¿no? Podríamos decir que el derecho penal es la más filosófica de todas las, eh, digamos, disciplinas del derecho. En digamos que ese núcleo de la antijuridicidad que tenía como presupuesto la culpabilidad, con este saber profesional, que ese es un saber universitario, es una corporación, que la reunión anterior no le dediqué, aunque merece un tratamiento muy particular, porque hay que explicar por qué la dogmática europea es bastante diferente. Por ejemplo, si tomamos la dogmática penal, cómo interpretan la ley penal a través del prisma dogmático que se construye en Alemania, con la forma de interpretar la ley que tienen en Inglaterra, por ejemplo, o en Estados Unidos. Es decir, ¿por qué es tan diferente? Porque uno mira un manual de enseñanza universitario del derecho penal inglés o norteamericano y es completamente diferente a un manual de enseñanza alemán, español o argentino. ¿Por qué es esta diferencia? Lo que nunca prestamos o empezamos a advertir yo creo que en esta última década sobre todo,
aunque había elementos para sacar conclusiones también con otros ejemplos históricos anteriores. Es el papel que ha cumplido el, el Poder Judicial, sobre todo el carácter antidemocrático que se hizo valer o notar en forma mucho más manifiesta en las últimas décadas en América Latina, el carácter antidemocrático, conspirativo, faccioso, que fue es un elemento característico. Se hizo notar más en esta última época con la función de los poderes judiciales en América Latina, destituyentes de gobiernos democráticos, o el intento de destituir gobiernos democráticos. Digamos, este punto que quiero señalar es que hay una relación muy importante que hemos descuidado, sobre todo por esta mirada todavía postcolonial, si podría usar ese término, que es un término muy apropiado, como que indica todavía una herencia cultural eh, de la vieja colonización, de no poder distinguir la relación, que nos impidió hasta hace muy poco distinguir la relación que existe entre una determinada forma de pensar y de interpretar la ley en un sistema de justicia más democrático que otro. Es decir, la influencia de la participación popular o de la idea de la asamblea, del jurado, de la formación del Poder Judicial, de la selección del Poder Judicial, eh, si es una corporación o si es una corporación que se forma en la universidad o es una formación o es una burocracia, una institución en donde los jueces se forman en el litigio, en la experiencia práctica, y en donde en ese litigio ocupa un lugar central la idea de participación popular o jurado. Aunque esta tendencia y esta práctica, bueno, en el mundo anglosajón también esté en crisis hacia tendencias más centralizadoras de un poder judicial, digamos, organizaciones más inquisitivas del Poder Judicial. Creemos que, bueno, que la idea de que hayamos la figura del juez de instrucción como ejemplo extremo del carácter, de la estructura o del Poder Judicial en nuestra región, ha favorecido un tipo de dogmática, que es una dogmática que se elabora en otro tipo de corporación, que es la corporación universitaria, donde se forman los jueces, y eso se hace a través de, bueno, textos legales, de interpretación de textos legales para instituciones fuertemente burocratizadas, verticales, y creemos que eso implica, ha tenido cierta importancia que hemos descuidado, que habría que hacer un esfuerzo mayor para explicar los diferentes tipos de sistemas de interpretación de la ley penal. Es decir, por supuesto, uno podría señalar que en el sistema anglosajón, el sistema de interpretación de la ley penal basado en doctrinas que describen, digamos que esas doctrinas no son muy diferentes a las doctrinas anteriores al finalismo, pensando en lo injusto. Esto lo señalamos como una característica del desarrollo del derecho penal internacional, ahora globalizado, al pensar en lo injusto, al pensar en el delito como con un doble componente, un injusto objetivo que describe la producción de un daño, la causalidad en la producción de ese daño, también la tipicidad de la acción, es decir, que ese daño sea el resultado o equivalente a lo que describe una norma jurídico-penal, y además con elementos subjetivos que son los que hacen al contenido de la culpabilidad en la forma de dolo
o imprudencia. En el sistema anglosajón, como actus reus o mens rea, bueno, se mantiene esa tradición como el resultado de una experiencia práctica, en donde a esos conceptos, que son conceptos, digamos que el derecho penal anglosajón es más parecido al viejo derecho romano, que se elabora a través de la práctica. El derecho romano que conocimos no era muy partidario de las grandes teorías, sino de la práctica, orientado a la práctica, y desde la práctica, bueno, decir, otros juristas como famosos, desde Gallo hasta Justiniano, intentaron una teorización de las instituciones más importantes. En esas instituciones más importantes de la práctica jurídica, bueno, aparecen dos claramente, que es la antijuridicidad y la culpabilidad. Pero en ese desarrollo histórico, bueno, es el concepto más importante, podríamos decir que el concepto más importante de cualquier idea del delito es lo antijurídico, que es lo contrario, al derecho y que sintetiza la idea de lo prohibido. Y por lo tanto que en ese derrotero lo que ocurre con la idea del delito se hace más complejo, porque se le van sacando a la idea de antijuridicidad distintos elementos que cobran autonomía. La idea de la acción también es un elemento que hace el contenido de la antijuridicidad. La tipicidad penal también. No hay antijuridicidad sin que exista una descripción de la clase de acción prohibida, porque ese daño no es cualquier daño, sino un daño que describe la muerte de una persona en el homicidio. No hay una antijuridicidad general, solo el derecho natural o ideas metafísicas del derecho acerca de lo que es injusto, justo, lo que es injusticia, que es un terreno más de la ética, o ahora de religiones particulares, de lo que uno puede considerar, de creencias. Pero básicamente lo antijurídico no puede pensarse sin una legalidad. Esto también era conocido en la antigüedad. El principio de legalidad no es un principio moderno, sino es un principio también antiguo de cualquier sociedad, sobre todo de las sociedades que fueron sociedades de conflicto, sociedades de clase y de conflicto. Bueno, la tensión entre las propias clases sociales motivó la necesidad o causó, determinó la existencia de una legalidad. La ley de las 12 tablas, como cualquier otra legalidad, el Código de Napoleón, son el resultado de profundas reformas o revoluciones que buscan mayor equidad y mayor idea de justicia, de limitación del poder. Eh, Increíblemente el de Hammurabi, que parece un código atroz, era un código que tenía como fundamento una nueva legalidad para evitar la injusticia, las atrocidades, la prisión por deuda, etcétera, igual que el Código de Napoleón para cambiar una nueva época, es decir, una época de servidumbre, una época de libertad requiere una nueva legalidad. Pero bueno, en todo ese recorrido, la idea de antijuridicidad fue desprendiendo elementos constitutivos, primero la conducta, la tipicidad, y la idea de culpabilidad, que también era un presupuesto del hacer antijurídico que cobra autonomía. Pero en el finalismo advierte, es decir, porque el finalismo implicó en un sentido, es bastante paradójico en esa discusión de el dolo en el tipo muerte, básicamente la consigna, una consigna que dividió toda una generación anterior, entre Soler y Zaffaroni. Ese fue el lugar donde se ubica aunque creemos que, por supuesto, el camino correcto era el que había señalado cómo pensar, cómo la criminología de la liberación, a través de pensar un nuevo concepto de pena, puede reorientar al derecho penal. Lo cierto es que la dogmática elaboró su propia historia, su propia historia y su propio recorrido a partir de problemas internos, problemas metodológicos, de contradicciones.
de sistemas de interpretación de la ley que nunca son completos, están siempre plagados de lagunas. Interpretar la ley como un lenguaje es siempre muy dificultoso, es decir, un sistema que resuelva todos los problemas reales, imaginarios. Esa es una ambición bastante loca, psicótica, pero parece que los penalistas aspiran a esa ambición de resolver con un sistema todos los problemas de forma coherente, digamos, porque la idea siempre la dogmática, incluso la ciencia del derecho penal tuvo una pretensión científica como desde el punto de vista formal, porque en realidad no es del contenido no es una ciencia, de los resultados, de las proposiciones dogmáticas, no se puede deducir nada que tenga que ver con lo verdadero o falso, como ocurre con las proposiciones científicas. Son dogmas, pero adquirió, del punto de tomó de las ciencias el modelo, la lógica, un sistema, la idea de sistema, eh, de sistemas analíticos. Esa es otra de la expresión de la dogmática, analítica del delito, es decir, un concepto que puede dividirse en elementos, y cada elemento tiene que ser coherente en relación con otro elemento que cumple una función total de describir la idea general del delito. Aunque, bueno, esto queda en la pretensión de ciencia penal. En esa pretensión sistemática imposible, el finalismo viene esta discusión de dónde está ubicada la intención, si está ubicado en antijurídico, en lo que está ubicado en la contrariedad de la acción con el derecho, o está ubicado en el hacer culpable, en la construcción de la idea de la culpa penal. No era una discusión tampoco menor, porque básicamente fue paradójico, porque en un sentido Belzel tenía un poco de razón en la parte metodológica, la coherencia, porque es la idea de, como la describía el modelo general, que era un modelo bastante sencillo, muy erróneo, pero muy sencillo, muy fácil para el trabajo práctico, aunque lleno de parches. Eso en el sentido metodológico, bueno, Belzel y otros también antes que él notan enormes contradicciones y problemas que tienen que ver con que lo antijurídico, la idea de lo antijurídico como una conducta descripta en la ley, con ciertos elementos, estaba caracterizada fundamentalmente por una acción que producía en un lenguaje que provenía más cientificista, que provenía de un esquema anterior, un esquema, uno lo dice, un esquema bastante moderno, diferente al clásico de los fundadores del derecho penal liberal, que distinguían el delito, por ejemplo, como una... Aunque en el caso de Feuerbach era bastante moderno también, aunque fue un clásico, la idea de lo injusto como una fuerza física y lo culpable como una fuerza moral. En el caso de Feuerbach era bastante distinto, esto era una definición más de los italianos. En el caso de Feuerbach planteaba directamente como lesión la antijuricidad como lesión al derecho, sin ninguna referencia a la tipicidad, que eso va a ocurrir, un elemento que se va a introducir en el siglo XX, principio del siglo XX, y la culpabilidad como un estado psicológico, una posición psicológica frente a la producción de un daño, que provenía de la vieja teoría aristotélica, de la voluntad consciente de producir un daño. El pensamiento profesional moderno lo divide entre dos elementos, injusto y culpabilidad, quedando la culpabilidad como sintetizada en dos modalidades de la acción que produce un resultado, que era el dolo y la imprudencia, que también eran formas de conducta, instituciones
que definían desde antiguo la posición. En realidad se trataba más bien de una regla de imputación que regulaba, que controlaba el dogma causal, es decir, el injusto estaba producido por un daño sin importar ninguna condición subjetiva. Pero finalmente esa antijuricidad requería de otro elemento para construir la idea de autor. Autor era el que había cometido un hecho injusto que producía un daño a otro en la forma de dolor e imprudencia. Esto era lo que observó, que era el esquema, también el esquema moderno de von Lis-Belling. Belling es el que introduce, Ernst Belling es el que introduce la idea de tipicidad, es decir, que no puede haber ningún hecho antijurídico que a la vez no sea típico, que esté descrito en la ley. Finalmente no descubre algo que ya había que descubrió la historia política antigua, que es la idea de legalidad, nullum crimen sine lege, la cultura grecolatina. Pero el derecho penal alemán le introduce como como condición específica, que no se puede hablar de una antijuridicidad natural, sino que tiene que haber una antijuridicidad legal. Esa antijuridicidad legal está fundada en la idea de tipicidad. Pero lo que advierte el finalismo es que varias cosas, entre esas contradicciones, es que la misma ley distinguía entre el homicidio doloso y el homicidio imprudente. Sin embargo, del punto de vista de lo antijurídico, lo imprudente y lo doloso, es decir, tipos penales, clases especiales que describieran una acción, el que matare a otro o el que causare la muerte, porque básicamente lo que se advierte es que la propia ley distinguía la muerte como resultado, pero uno como una obra de una acción intencional y otro como el resultado de una imprudencia, inobservancia, como dice nuestra ley. Es decir, que la propia ley distinguía dos modalidades de antijuridicidad y sin embargo la teoría no daba respuesta a esas distinciones importantes, tan importantes que esas distinciones habilitaban cantidades diferentes de soluciones vindicativas. Es decir, el homicidio doloso y el homicidio imprudente habilitan penas de prisiones totalmente diferentes. Incluso hasta hace unos años atrás, en la legislación argentina, el homicidio imprudente tenía como máximo una pena que podía ser, precisamente porque tenía como máximo hasta 3 años de prisión, podía cumplirse mediante la modalidad de condena condicional. Implicaba digamos, el homicidio imprudente no determinaba la prisionización efectiva. Es una distinción importante. De modo que se supone que toda doctrina que interpreta la ley tiene que explicar, es decir, distinguir entre tipos de antijuridicidades, la dolosa y la culposa, que es lo que no hacía el modelo moderno. El modelo de Lis, Belling, el modelo de Mesger, que es un modelo más sofisticado, más elaborado desde el punto de vista normativo, ya de mucha influencia neocantiana. En ese modelo lo antijurídico no solamente es la producción de un daño, sino ya la lesión al derecho se había perdido con Feuerbach. El propio von Lis y Belling introducen la idea, o ya en esa época la idea más importante era la lesión de un bien jurídico, la idea de bien jurídico que ya había desmaterializado la lesión al derecho en favor de una idea más abstracta, y era la lesión a esa idea, la lesión a ese bien jurídico, la que constituía el objeto de la antijuridicidad. Con Mesger, la antijuridicidad más elaborada no solamente implica la lesión a un bien jurídico, sino también incorpora un fundamento que se va a generalizar de tipo valorativo. Digamos, la dogmática de Mesger implica la introducción de
de una filosofía del valor a través de la doctrina de las normas, que tiene una vía independiente por un sistema también, por un sistema, una interpretación bastante conservadora de las normas penales, un tipo de positivismo que en Alemania está representado por Karl Binding, que escribe también a fines del siglo XIX, una enorme teoría de las normas en donde propone la idea de que todo delito es la infracción de un concepto, la infracción de una norma, cuando estaba planteado en el esquema moderno de Lis Belling que lo injusto era la lesión a un bien jurídico. Para Binding eso es totalmente irrelevante. Lo relevante era que el ilícito era la violación a una posición de súbdito, es decir, que el súbdito comete un delito cuando infringe una orden, un deber, una orden de deber, una norma imperativa. El famoso no matarás, es decir, Binder introduce la idea de que el delincuente no viola la norma que uno cree que viola, que es la que describe el Código Penal, sino que infringe una norma presupuesta, que es una norma más bien teológica, de ese fundamento, el no matarás, el no robarás, que, digamos, construye. Binding es uno de los que colabora, aunque la norma siempre es una norma de deber, una orden. En el caso de Bindi es una orden mucho más moralizada, porque la idea de la norma jurídica, el positivismo el positivismo jurídico liberal construye el concepto de norma jurídica en la idea de norma imperativa de deber, pero de digamos, de una estructura diferente, desde Hobbes y toda la tradición anglosajona, Austin, Hart, plantean que las normas del derecho, Kelsen, que las normas del derecho son las que describen, en el caso del delito de homicidio, que describe el que matare a otros serán sancionados, que es una norma de deber, dirigidas a todos, pero especialmente dirigidas también a la población, pero especialmente al juez, que tiene que castigar al que matare a otro será castigado. Es una orden para castigar en el caso que el juez se demuestre, un jurado demuestre en un proceso judicial que una persona mató a otra en las condiciones que fija la ley. Esas condiciones que fija la ley, además, vamos a ver que no se describen únicamente para el homicidio en la clase de acción que describe esa conducta, sino hay otras normas también en los códigos, fundamentalmente en la parte general, con lo que se construye la idea de homicidio. Es una construcción conglobada con otras normas. El homicidio tiene que también, para determinar si un homicidio es el que ocurre en la realidad, puede subsumirse en el que matare a otro será castigado de 8 a 25 años, hay que relacionarla, interpretarla junto con otras normas, las normas que hacen referencia a la acción, que hacen referencia al ejercicio de un derecho. Puede haber una situación de legítima defensa. Entonces, en el caso de legítima defensa, una persona que mata a otra en ese contexto de defensa racional o legítima, bueno, mata a otra, pero no será castigada de 8 a 25 años, porque hay porque la muerte se produce en el contexto del ejercicio de un derecho a la integridad física, al derecho a la vida. Lo mismo puede ser que una persona que realiza la acción de matar a otra no sea castigado de 8 a 25 años porque se trata de un imputable, o porque actúa en una situación de error invencible, o cualquier otra circunstancia que, bueno, vamos a ver el esquema en general, lo que sigue, que impide la construcción de esa sanción. Pero el liberalismo construyó la norma, o pensó en la norma jurídica como una norma, como una orden imperativa también, pero que se dirige especialmente a la descripción de la clase de acción sujeta a pena, que es la única norma positiva, que es el objeto del estudio del derecho, el estudio más científico posible del derecho, o una teoría pura del derecho se construye sobre ese tipo de órdenes. Binding construye, o se construyó, incluso esto va
afectar también, va a alimentar ese esquema clásico objetivo-subjetivo, la antijuricidad objetiva, la culpabilidad subjetiva. En el caso de la obra de Mesmer, que es la coronación de ese esquema moderno, que lleva hasta las últimas consecuencias ese esquema moderno, y lo hace a través de esta fundamentación normativa, que también, normativa cargada de valores, que eso lo va a introducir no solamente en función de una pretendida teoría de las normas, sino también a través de un tipo de filosofía neocantiana, que es una filosofía también de los valores. El injusto no solamente, en el caso de Edmund Mesmer, que es el final del esquema moderno, no solamente va a implicar la lesión de un derecho, sino también la lesión a una norma de valoración. Es decir, la vida vale. Es decir, el que mata a otro como característica del injusto, como causación de un resultado que produce la muerte de otro, eso no resume totalmente la antijuridicidad, sino que hay otro elemento fundamental en ese concepto de antijurídico, es una mayor fundamentación del esquema de Lis-Belling, que tiene que ver con la afectación de una norma. También el delito afecta una norma, que era algo sobre el cual no se insistía en el modelo moderno, tanto la idea de qué norma se afecta, es decir, lo que se afecta es un derecho. Era para el esquema cientificista de Lis, por ejemplo, von Lis, bueno, que va a ser también una crítica digamos, de un derecho penal más concreto, que de parte de un crítico, sobre todo un crítico del liberalismo filosófico, que es Carl Schmitt, cuando discute con el positivismo jurídico, discute en esos términos, discute en los términos de que para el positivismo jurídico el delito es la infracción a la ley. Y para Carl Schmitt es la infracción al orden concreto. Aunque para Carl Schmitt tampoco el orden concreto es la muerte de una persona, sino una determinada ordenación concreta de la vida. Bueno, es el camino de la valoración, es decir, Mesmer construye un concepto de injusto objetivo sobre la base de la idea de un valor, que lo injusto destruye un valor, tanto como una vida. Ese modelo, en el finalismo, ese modelo, lo injusto atravesado por la idea de valor, bueno, cobra un nuevo sentido, porque si bien es cierto que ese esquema tradicional tenía muchos problemas, no podía explicar la tentativa, lo injusto objetivo no puede explicar la tentativa de cualquier delito, no puede fundar la diferencia entre lo imprudente y lo doloso. Hay problemas enormes para distinguir entre autores y partícipes, es decir, por supuesto esos problemas en el esquema tradicional se resolvían mediante parches. Para resolver esos problemas, apela Welzel a una filosofía del derecho, al derecho natural, a un tipo específico del derecho natural que en América Latina se lo interpreta de otra manera, se lo interpreta más como un materialismo, que introduce datos sociales en la... Que creemos que eso, en el caso de Welzel, fue una consecuencia no prevista, porque él apela a las estructuras onticontológicas para pensar el concepto de acción. Él critica el concepto de acción anterior, en que la acción, en el concepto de lo antijurídico objetivo, es un concepto, la acción reducida a lo puramente causal, que no puede distinguir, es decir, lo antijurídico finalmente no puede distinguir no solamente entre lo culposo y lo doloso, sino que no puede distinguir, aunque sí lo hizo a través del concepto de acción, el concepto de causalidad, perdón, con los hechos fortuitos. Si lo antijurídico es la producción de un daño, el que causa la producción de un daño, uno puede señalar que hay
una pluralidad, un universo de daños que se causan sin que ese daño haya tenido como origen la intención o la imprudencia, que son casos fortuitos. Esos problemas, los parches que se usaron, fueron el lenguaje normativo, es decir, cómo distinguir, se le puede imputar a la persona que vende un arma, el homicidio el homicidio que se comete con el arma que vendió, sin conocimiento del hecho y del uso que se le iba a dar ese arma, por ejemplo. Eso no se puede distinguir desde el punto de vista de la antijuridicidad, sino con parches a la causalidad. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la causación de un resultado, bueno, era tan causante el que disparaba, el que apretaba el gatillo como el que vendía el arma. No hay diferencia desde el punto de vista de la causalidad física. Entonces el esquema anterior tuvo que hacer realmente magia para establecer distinciones entre la causalidad, una causalidad más importante que otra. Digamos, tuvieron que normativizar, establecer reglas normativas, reglas de imputación, valorativas, de la causalidad que bueno, ya rompen el esquema clásico del injusto objetivo, porque se introduce la idea del valor, reglas más o menos subjetivas de cómo construir un autor en la antijuridicidad. Esa es la gran demanda del finalismo, de exigir en la antijuridicidad que la antijuridicidad permita elaborar un concepto de autor. Es decir, antes de Welzel, la antijuridicidad era muy difícil pensar en un autor, porque no se podía pensar en términos de los elementos subjetivos que construyen un autor. Esa es digamos, podríamos decir, una razón práctica para alterar el esquema dogmático tradicional. Pero esa modificación práctica incluía una nuevatización del derecho, porque, bueno, cuando lo que se produce es, saca de la culpabilidad un elemento, saca de ese concepto de lo culpable, que estaba definido por, bueno, los estados psicológicos, como el dolo, la imprudencia, y toma una parte del elemento culpable, que es la intención. Pues el elemento culpable siempre tuvo un doble elemento subjetivo. La culpabilidad tradicional, el doble elemento subjetivo era la intención, podríamos definirlo como la voluntad final de realizar algo, y además un elemento también subjetivo, que es la conciencia de que lo que se hace intencionalmente infringe el derecho. Hay una comprensión y un conocimiento de la antijuridicidad de lo que se hace. Podríamos decir que en el esquema tradicional la idea de dolo estaba anudada, la idea de intención estaba anudada, por eso se lo llama dolo malo. E incluso en Roma, los jurisconsultos hablan de conducta maléfica, de conducta como, digamos, construida con la idea de lo malo. El dolo es una mala intención. Mala intención porque la intención estaba construida sobre la voluntad y el conocimiento de lo que se hace contrario al derecho. Lo que produce, el cambio que introduce el finalismo es separar esos dos elementos subjetivos, dividir la culpabilidad, dejar la culpabilidad, el contenido de la conciencia de la antijuridicidad, la comprensión de la antijuridicidad, y llevarse a la antijuridicidad la idea final, la idea de intención, como digamos, un dolo avalorado, sin valor, sin conciencia de la antijuridicidad. Es el que sabe que mata a una persona, pero todavía no se sabe nada si esa persona tenía conciencia, si lo que hacía violaba el derecho, no violaba, tenía una comprensión del carácter antijurídico de la que hacía.
se explica mejor en la locura. Hay personas gravemente enfermas que tienen padecimientos psicóticos graves, que saben que la agresión que cometen, no pueden distinguir claramente que cometen una agresión contra otra persona, pero lo hacen creyendo que esa persona lo ataca, es un bicho que lo ataca. Eh, no pueden distinguir la dirección de la conducta, orientan la dirección intencional de la conducta hacia un objeto, hacia una persona, pero lo que puede fallar es la comprensión de lo que hacen es antijurídico. Como la persona también normal que cree que lo atacan, es una broma pesada y se defiende de algo que es un error, se defiende de una broma y actúa como si creyera que lo hace jurídicamente, que ejerce el derecho a la legítima defensa, pero en realidad es un error. Eso permite distinguir la intención. No se puede decir que la persona que cree que se defiende legítimamente no comete y lastima al que cree que es un agresor, no lo hace intencionalmente. Claro que lo hace intencionalmente. Es decir, puede haber intenciones sin comprensión de la antijuridicidad. Bueno, ese concepto se utilizó en general equivocadamente para las normas de cultura de pueblos originarios. Se interpretó que pueden tener comportamientos en los que no se puede negar la intencionalidad de la acción, pero que no pueden comprender la antijuridicidad porque esa comprensión está alterada por otra cultura. Es decir, hay otras normas de cultura eh, que esos pueblos interiorizan como motivo de la acción y no puede, aunque conozcan otras, la norma de cultura de la población blanca, del colonizador, la conocen, pero no la pueden convertir en motivo para la acción. Eso permite distinguir entre la intención y la comprensión de la antijuridicidad. Esa es la expresión que utiliza nuestro código, sobre todo para la inimputabilidad, pero creemos que es una fórmula también que puede tener una utilidad para toda la culpabilidad, no solamente para el caso de los inimputables, porque hay otros casos que también impiden la construcción de la culpabilidad. Cuando Betzel separa, es decir, desarma la idea de la culpabilidad y arrastra, lleva un elemento, no vacía totalmente la culpabilidad. Hay una interpretación que dice, bueno, se produce el vaciamiento de la culpabilidad porque el finalismo lleva la intención al núcleo de lo antijurídico. Es decir, lo que plantea el finalismo es que no puede haber antijuridicidad sin conocer el sentido, la orientación de la acción. Si la acción es dolosa o la acción es culposa. Bueno, no hay un vaciamiento completo de la antijuridicidad, porque la antijuridicidad, la culpable tenía estos dos elementos, intención y comprensión de la antijuridicidad. Lo único que arrastra hacia lo injusto es la intención. Y esto provoca también, bueno, una idea que describimos como una profunda etización, que es una característica también del derecho penal nazi. Es una de las características, el derecho penal nazi, como el derecho penal de cualquier régimen totalitario, tiene características comunes en general. Se observan fácilmente en el nazismo, en cualquier dictadura, régimen totalitario. Caen los mismos principios en general, en favor de o en el sentido de una etización, de una ética particular, que es una ética del poder, otro tipo de valores que fundan lo ilícito. Ese concepto que va a fundar lo ilícito es el disvalor de acción. Es decir, ya lo injusto no es algo que le ocurre a una víctima, como el esquema de Mesger, aun cuando ya implicaba, en el caso de Mesger en particular, que es el fin del modelo tradicional, implicaba ya conjuntamente
lo injusto, lo ilícito como una lesión al derecho, pero también una lesión a una norma de valoración. Eso se radicaliza, incluso creemos que se profundiza esa etización de lo antijurídico con el elemento intencional, porque a partir de introducir elementos, si bien aclara que es una mejora desde el punto de vista estructural, un avance desde el punto de vista en la economía, como técnica, en la resolución de un caso penal, es decir, favorece a una mejor resolución, porque es cierto que el antijurídico requiere esta distinción entre primero porque lo existe, porque la ley misma describe lo antijurídico de diferentes maneras y el concepto del antijurídico, por lo tanto, tiene que dar respuesta a esa distinción que hace la ley entre lo imprudente y lo doloso, incluso el caso fortuito. Un hecho producido como caso fortuito tampoco es antijurídico. Fundamentalmente no es antijurídico. Pero al mismo tiempo produce una catástrofe que fueron los temores de la doctrina italiana, que advirtieron este cambio, fueron los que primero advierten este cambio de la concepción del antijurídico, sobre la idea de que lo antijurídico ahora está definido por una dirección de la voluntad. Esto implicaba, para la doctrina italiana de posguerra, cierto temor a volver a un derecho penal nazi, porque el derecho penal nazi se construye también sobre la base de tradiciones conservadoras anteriores al nazismo, pero que fundamentan lo ilícito sobre la idea del disvalor de la acción, a través de lo injusto como una posición subjetiva de insumisión, lo ilícito como una infracción al deber, el disvalor del disvalor de la acción por infracción a una norma de deber, que era digamos, el resultado de las doctrinas conservadoras que provenían de las teorías de las normas de Binding. Eso, es decir, hay digamos que el finalismo es el que rescata a Binding, a un profesor extremadamente conservador desde el punto de vista del derecho, que discute bueno, es decir, ustedes cuando lean a Kelsen en Filosofía del Derecho van a ver que Kelsen polemiza con esa forma ética y moral de construir la norma jurídica, y favorece un concepto ya del finalismo, la idea de intención como fundamento de lo injusto, favorece el disvalor de la acción. ¿Por qué? Bueno, porque ahora lo injusto no se define por la lesión al derecho o a su forma más desmaterializada del bien jurídico, sino que lo injusto se define por la intención la dirección de la voluntad. Y por lo tanto eso en el finalismo y en el postfinalismo, que eso va... podríamos decir que el finalismo es el comienzo, el fin de la unidad dogmática, una unidad dogmática con muchos parches, pero llena de problemas, pero el finalismo es el que la termina, es el golpe final a ese esquema tradicional, que es el esquema tradicional objetivo-subjetivo, es el final, por un esquema en donde lo objetivo subjetivo son una característica ya de lo injusto, de lo ilícito. Eso que definía antes objetivo y subjetivo, antijuridicidad y culpabilidad, eso objetivo y subjetivo son los elementos que van a constituir lo ilícito penal, a través de esos dos elementos, lo ilícito, que es la tipicidad, y la antijuridicidad propiamente dicha. Pero en el caso de Belsen, la característica fundamental es que elabora un concepto de lo injusto penal, es el que más es la doctrina penal que desarrolla el mayor esfuerzo de posguerra
por eliminar o ya hacer desaparecer del mapa la idea de lo ilícito como como la lesión a un bien jurídico. Ya la lesión al bien jurídico era un cachivache. Ya no se distinguía la vieja idea liberal que rescata el derecho penal latinoamericano como un dato de la realidad, ¿no? Que es un dato de la realidad política constitucional, que no puede haber delito sin lesión a un derecho, que lo que no produce un daño a otro no queda por fuera de la sanción de cualquier violencia institucional, pero con mucho más razón la idea de pena pública para algo que puede no ser inocuo, pero no implica una lesión relevante al derecho de otro. Bueno, el finalismo es el punto final, podríamos decir, es el finalismo, esta corriente del derecho penal que modifica la estructura del delito a través de una idea de acción que subyace a lo antijurídico. No hay idea antijurídico sin acción humana, pero esa acción humana incorpora la característica de finalidad. Bueno, importa también no solamente la finalidad de la acción, sino también la finalidad de cualquier idea, el fin, la destrucción de la idea de lesión de un bien jurídico. ¿Por qué? Bueno, el propio Belzel lo explica, lo hace a través de algo que ya había introducido Mesger, la idea de norma jurídica dentro de la idea de esa idea de norma de valoración que se afecta en la lesión de un bien jurídico, se afecta una norma de valoración, la vida vale, es una norma deducida por el dogmático y el jurista. Si el dogmático lee en un código el que matare a otro será castigo de 8 a 25 años, es porque la política construyó ese tipo penal sobre la idea de que la vida vale. El que se apoderara algo ilegítimo, una cosa ilegítima, total o parcialmente ajena, de modo ilegítimo, bueno, supone que describe esa clase de acción y sujeta y la relaciona con una pena pública, o la conecta con una pena pública. Esa norma existe porque hay una valoración previa, una norma de valor. Para Mesger y mucho más para Belzel, el mundo que vivimos, la sociedad que vivimos, es una sociedad donde los valores están ordenados. Y el delincuente es el que desordena un mundo de valores. Son doctrinas que no pueden ver la sociedad como la tensión entre valores diferentes. No hay ninguna sociedad en donde no haya una tensión entre los valores, que son tensiones de clase, tensiones de género, de edad, de los problemas y de los conflictos que habitan el mundo, las personas particulares. Pero bueno, la dogmática no puede ver el mundo en tensión, y que es la tensión, como planteaba el propio Levi-Strauss, que es la tensión lo que convierte a las sociedades históricas. Las sociedades de clase producen un movimiento que algunos, la cultura etnocéntrica lo entendió como progreso, pero bueno, esa diferencia de clases, Levi-Strauss utilizaba la idea de las máquinas de vapor, la diferencia de potencial entre lo frío y lo caliente hace mover la máquina, a diferencia de las sociedades que él estudiaba, que eran las sociedades igualitarias, en donde parecen sociedades sin historia, sociedades sin política, sociedades frías las llamaba él, y las sociedades modernas, civilizadas, son las que se mueven a partir de esta diferencia de potencial que él utilizaba como imagen de las diferencias de clase, de estamento, de relaciones entre los hombres. Y digamos que la dogmática penal interpreta, describe un mundo completamente diferente a la realidad. Es un mundo ideal, en un mundo donde los valores están ordenados perfectamente, donde cada valor encaja en un orden perfecto, y el delincuente viene a desordenar ese mundo de los valores. La ley ordena, en parte la ley ordena esos valores,
los valores están dispersos, y en esa ordenación el delincuente produce un desorden. Precisamente la idea de la dogmática tradicional era, incluso esto que también se reproduce mucho más claro en Belzel, aunque haya diferencias metodológicas en la organización de la idea de delito, desde el punto de vista de la cultura, no representa grandes cambios, ni siquiera grandes cambios prácticos. Si ustedes quieren ver en un profesor argentino, Nino, un filósofo argentino importante, que estudia particularmente las diferencias entre la escuela causalista, que es la denominación que tiene la escuela tradicional del injusto objetivo y culpabilidad subjetiva, en relación con la escuela finalista, donde piensan lo injusto objetivo subjetivo y una culpabilidad, que no dije nada, pero se interpreta que queda vaciada, aunque no queda vaciada de ningún contenido, aunque se realza igualmente, como lo se hace en el injusto, un contenido ético. Ahora me voy a mencionar eso, pero no hay ninguna diferencia desde el punto de vista importante en las consecuencias de un sistema de interpretación de la ley y otro sistema. En la escuela tradicional, o la mirada tradicional, resuelve en la culpabilidad lo que el finalismo resuelve en el injusto, pero todos los casos tienen una resolución parecida. Nino va a señalar esto, prácticamente no son distinciones de importancia, es un análisis que hace Nino desde la filosofía del derecho a las consecuencias, porque él también escribe desde la generación de Zaffaroni. Se sorprende por esta polémica entre penalistas argentinos, entre causalistas y finalistas, y él no ve diferencias importantes de peso, aunque, porque la que mira a Nino también es el problema metodológico, dónde está ubicado el dolo, pero Nino no ve lo principal, que lo que produce el finalismo es una etización radical, aunque ya estaba planteada el modelo anterior. Con Belzel se rompe todo el termómetro, todo el equilibrio, y se produce una etización radical a través de un modelo de lo injusto fundado en el disvalor de la acción. Y eso condujo, como señalé, a modelos que ya existieron. Bueno, el modelo nacionalsocialista de idea de lo ilícito, el modelo que tiene es el de la tentativa. El derecho penal nazi escribe que la idea de lo ilícito en general, de todo lo ilícito en general, puede tener como la intención de producir un delito. Eso ya explica como síntoma del súbdito de una decisión contraria a la norma. Eso implica en los ejemplos que siempre damos en la enseñanza, es decir, el modelo de lo ilícito como disvalor de acción señala que el que dispara a otro creyendo que está vivo, pero le dispara a un muerto, es decir, una acción que no tiene ningún resultado lesivo para nadie, es solo lesivo para esa posición de súbdito, que es una posición de lealtad, de fidelidad a la ley, que se viola con una disposición de acción en sentido contrario a la norma, aunque no afecte ningún bien jurídico. Digamos, la expropiación total de la existencia de la víctima. El modelo del injusto ocurre con el finalismo. Podríamos profundizar también en que el finalismo también llega a estos resultados y fundamenta esta idea del disvalor de acción. El modelo de tentativa como modelo de ilícito es un resultado de doctrinas postfinalistas, no del propio Belzel, aunque dejó la pelota para que vengan otros y pateen el penal. Es una radicalización subjetivista en donde todo gira, todas las fichas se ponen a ese disvalor de la voluntad. Derecho penal de la voluntad. Podríamos decir así, que el derecho, lo injusto está definido por el disvalor de acción, y la culpabilidad, que no dije nada, como el disvalor del autor. ¿Por qué? Porque la culpabilidad,
porque ahí también se producen, en la idea de que se llevan el dolo de la culpabilidad, se lo llevan al tipo, bueno, se entendió que esa idea, esa dirección de la voluntad que cambia de ubicación, vacía la culpabilidad por completo, y por lo tanto queda como la culpabilidad ya no queda determinada por la modalidad de la acción, sino por un presupuesto que estaba en la trastienda, digamos, estaba por detrás siempre como un presupuesto, que era la vieja idea también ética, porque de la vieja teoría política antigua de la cultura occidental, que era la posibilidad de elección, digamos, la elección por la decisión por el injusto, cuyo fundamento era una elección. Digamos, la culpabilidad pierde ese estado psicológico, esos elementos psicológicos. Una parte se va, como señalo, se va al injusto, otra parte queda, pero queda totalmente esa idea de comprensión y de conocimiento de la prohibición, que va a ser fundamental para la construcción de la culpa. No hay culpa si hay un desconocimiento invencible de la norma penal. Tampoco hay culpa en un grave episodio psicótico, en el contexto de una alucinación, un delirio, en el momento de la acción, que haya una pérdida de la realidad que impida, del juicio de realidad que impida comprender, como señala la ley, que es una fórmula médica normativa, médica psicológica normativa, el que no puede comprender el significado antijurídico de lo que hace o no pueda dirigir las acciones, que creemos que es una fórmula general para toda la culpabilidad. Hay una interpretación de que esa fórmula, que es una fórmula internacional, prácticamente internacional, los que no la describieron en un código penal, la doctrina la elaboró en términos parecidos. Se entendió que era una fórmula de la culpabilidad negativa, el que no puede comprender, el que no pueda dirigir, lo que supone que la culpabilidad puede describirse positivamente. Bueno, si eso es lo no culpable, el que no puede comprender y el que no puede dirigir las acciones, ¿cuál es el fundamento positivo de la culpabilidad? Bueno, y ahí vuelve la tradición antigua, que nunca se perdió, que permaneció viva en la ética aristotélica, en la ética kantiana, en todo el idealismo filosófico alemán, en la filosofía liberal anglosajona, por distintos caminos, la idea que una persona es culpable porque se decidió por lo injusto cuando podía hacer otra cosa, es decir, otro dogma, otra idea metafísica acerca de lo que es la libertad incausada, de que uno provoca, de que uno puede elegir, en el sentido de una acción libre, es decir, que lo que motiva la conducta humana son acciones siempre libres, que no están determinadas por ninguna causa, ni psicológica, ni social, ni familiar, ni de cualquier tipo, política, etc. Digamos que hay un principio básico que proviene de la ética, porque no puede haber un juicio sobre lo malo, lo bueno de una acción si una persona no puede elegir. Nadie podría hacer un juicio ético de una persona que se encuentra contra la espada y la pared. El famoso caso que describe también la cultura clásica grecolatina, que es la tabla de Carneades, las personas que luchan por sobrevivir, luchan por la única tabla de salvación. Carneades era el filósofo, el ejemplo de laboratorio de la ética clásica, un ejemplo de laboratorio, y dice, bueno, acá no puede haber reproche ético, porque una persona no puede elegir. Básicamente esta idea del libre albedrío ya no es una idea perimida.
Hoy, por supuesto, hay grados de libertad. Por supuesto, no habría historia humana sin... no podría describirse la historia humana sin describir también la lucha de los pueblos por ganar espacio de libertad, autonomía, límites al poder, etcétera, que le permitan una mejor realización humana. De modo que no es que la falacia del libre albedrío no implica la nulidad de la idea de libertad, pero no hay libertad que no esté condicionada, siempre se puede elegir. De todas maneras, no hay libertad, uno no podría describir en términos de libertad el pasado, lo que ocurrió se explica por causas, y es una pregunta imposible de responder, la idea de culpa sobre la base o sobre este dogma de que una persona es culpable porque pudo hacer algo distinto a lo que hizo. Bueno, esto es falso, nadie pudo hacer algo distinto a lo que hizo lo que hizo, y eso que hizo se puede explicar por causas. Digamos que hay tanta determinación en un síndrome alucinatorio, en un síntoma alucinatorio, como hay determinación en la motivación normal de una conducta. Es decir, en un robo hay tanta causalidad que explica ese robo, esa acción singular. Uno lo podría describir como una acción de autoperjuicio que comete una persona que se expone en un robo a que lo maten de un tiro. Bueno, ahí también hay una causalidad psíquica. No hay ningún hecho que esté por fuera de la causalidad. La idea del libre albedrío era un dogma para fundar la obediencia, fundar una relación del súbdito con la autoridad. Si no hay, para romper con la idea del destino, es decir, una persona tiene que ser responsable por lo que hace, y para fundar una relación de responsabilidad, que es otra idea de la culpa, la idea de la responsabilidad. Reproche, responsabilidad, se le reprocha algo porque pudo hacer algo diferente. Bueno, tiene como presupuesto esa idea ética, cuando antes la culpabilidad no estaba fundada en el reproche, sino en una capacidad mental como presupuesto de la culpa, y el fundamento de la culpa era la forma en que se manifestaba la voluntad como dolo y como una imprudencia. Es decir, lo que se produce con el finalismo es la etización completa de la culpa como reproche ético, que finalmente es un disvalor, es un dogma que construye también un derecho penal de autor, es el disvalor sobre el autor. Esa persona podía, como un principio dogmático, pudo haber hecho algo diferente y no lo hizo. Eso define un chorro, define un homicida, el homicida que pudo no cometer el homicidio lo comete. Y un disvalor de autor como fundamento de la culpabilidad, y disvalor de acción como fundamento de lo ilícito. Fundamentalmente esto último, el disvalor de acción, también con motivo, lo que podríamos hacer en otra reunión, dedicarle a decir cómo influye la teoría de las normas. Si hay un rescate de Binding de la teoría de las normas, en el sentido de que que lo antijurídico no puede construirse sobre un hecho externo, sobre la muerte de una persona, que lo antijurídico tiene que construirse sobre la infracción de una norma de prohibición. Que lo antijurídico no es un evento externo, sino que tiene que ver con una infracción que se produce con la norma. Digamos, el objeto de la antijuridicidad es una norma de prohibición. Las normas de prohibición no pueden prohibir resultados. El no matarás, que se construye también cuando se construye la idea del disvalor de acción, como en el caso de Binding, pero que el finalismo lo capta. Bueno, no se produce con las normas de prohibición que son el fundamento para el finalismo del antijurídico, no pueden prohibir resultados. No se puede prohibir una muerte, se puede prohibir una conducta homicida, pero no una muerte. La muerte ya ocurrió, no puede ocurrir. Eso es lo que
Belzel dice que, bueno, que son el material de la antijuridicidad no tiene que ver con lo que le pasa a una víctima, sino que tiene que ver con las normas en una vida de relación, las normas que orientan la conducta. Es decir, que lo ilícito es digamos, es una decisión en contra de una prohibición, en contra de una norma que orienta una conducta. Bueno, es un cambio de paradigma total que la consecuencia que produce es una completa etización. Bueno, para sintetizar y cerrar un poco la conversación, este panorama, bueno, en América Latina es resignificado, el finalismo en América Latina, sobre todo a través de... En otros intérpretes del finalismo en Argentina, son muchos, siguió el modelo tradicional, es decir, siguen las modas. En general, en la Argentina, como en el resto de América, siguen las modas alemanas. En cambio, en América Latina, sobre todo a partir de la obra de Zaffaroni, bueno, se termina con la moda. La idea porque el fundamento del finalismo, de introducir los datos de realidad, aunque lo hace yo mencioné que fue una consecuencia imprevista el finalismo, porque el finalismo introduce un concepto onticontológico de acción y toma como el modelo de acción de las ciencias naturales, pero lo toma para construir una ética, y esa ética particular es una ética que acá se resignificó como una filosofía materialista, o así lo interpreto yo. Digamos, las estructuras lógico-reales. En Zaffaroni ya ese vocabulario, que es el vocabulario de Belzel, cambia por los datos de realidad. Es decir, no hay concepto jurídico que no pueda construirse con datos de realidad, que son los mismos datos de realidad que permitieron a la criminología y al derecho penal Latinoamérica, bueno, señalar los graves problemas que tiene la pena pública en su descripción, en su función positiva, en las descripciones que hacen o que se hacen de la pena en la función positiva para alguien o para la sociedad. Bueno, ahí la crítica a la pena se hace con datos de la realidad. Y la resignificación que hizo Zaffaroni de esas estructuras lógicos reales, que era el fundamento que fue un derecho natural de posguerra que es el de Rasbruch, y otros, es una corriente de fundar una ética, pero no una ética abstracta, sino fundada en valores objetivos, en la naturaleza de las cosas, la idea óntica, en el ser de las cosas. Pero ese ser de las cosas, la ética lo encuentra en valores irrenunciables, en una idea de justicia. En cambio, Zaffaroni encuentra ese ser de las cosas en los datos de la realidad. Y eso permitió también pensar en redibujar y rediseñar el concepto de lo injusto y lo culpable. Finalmente permitió esos datos de realidad, permitió resignificar o volver sobre un viejo surco ya muy desdibujado, o periódicamente desdibujado, que es la idea de lo injusto como lesión al derecho. Se mantiene, se deja como un avance desde el punto de vista metodológico la idea de que no puede haber un hecho antijurídico que no sea ni doloso ni culposo. Lo antijurídico requiere ese contenido de voluntad, la finalidad para describir distintos tipos de antijuridicidad, pero volviendo al núcleo histórico de liberal, revolucionario, que fue una ganancia de los liberales, que los liberales también capitulan, cuando los liberales se hacen más conservadores renuncian a la idea en favor de una
de una idea más conservadora de lesión al derecho, porque dejaba fuera la moral y el bien jurídico es más manipulable por los operadores judiciales. La idea de Zaffaroni es volver sobre un concepto que bueno, podemos, en la próxima reunión podemos desarrollarlo, que es la idea del conflicto lesivo, que no hay antijuridicidad sin conflicto lesivo. Ese conflicto lesivo puede ser doloso o culposo, pero la idea del conflicto lesivo, que es un concepto complejo que abarca lo lesivo y lo conflictivo, que son dos cosas diferentes, que vamos a ver, un concepto que él introduce como tipicidad conglobante. Y lo culpable también rompe con ese contenido ético y construye una culpabilidad por la vulnerabilidad. Una culpabilidad, si ustedes quieren volver sobre ese tema, no sé si vamos a tener tiempo suficiente, así que les recomiendo una lectura que fue fundacional para un momento de la escuela latinoamericana, que es En busca de las penas perdidas. Comienza por una crítica a la culpabilidad tradicional, porque ese juicio ético no pudo hacer otra cosa distinta a lo que hizo. Bueno, es un principio dogmático de una determinada ética metafísica, de un dogma metafísico. Él lo reemplaza por la idea, por un dato de la realidad. También a la culpabilidad le llegan los datos de la realidad. Es decir, que tanto el injusto como la culpabilidad en la escuela latinoamericana tienen como contenido elementos que son extraídos del dato de la realidad. El conflicto lesivo, ¿qué dato de realidad? Y bueno, proviene de la historia política, de un momento en donde la población gana como ámbito de libertad que no puede ser castigada si una persona no lesiona, hombre o mujer no lesiona a otra. Y eso como un hecho político, como un dato de la realidad. Es decir, el concepto de antijuridicidad no se construye como una ética. No es una ética el derecho penal, es una institución fundamentalmente que no está únicamente para hacer juicios de valor, sino para castigar. Y por lo tanto, cuando se piensa en lo injusto como un límite político a la pulsión vindicativa del poder político, se lo piensa en ese límite histórico, que fue un dato de la realidad. Es decir, las revoluciones liberales y populares. La toma de Bastilla se hizo contra una prisión, lo mismo que la Revolución Rusa, aunque en ambos casos esas revoluciones, las situaciones postrevolucionarias, degradaron esa idea del límite al poder arbitrario en relación con la pulsión vindicativa o la institución vindicativa y fueron cercenando la función del límite, la importancia de la lesión al derecho como límite al poder punitivo. Bueno, ese dato de la realidad vuelve al concepto de lo antijurídico, aunque el concepto del antijurídico, bueno, en la próxima reunión lo vamos a ver en más detalle. Y el otro dato de realidad, que es el que me interesa con esto cerrar, es el de la culpabilidad, que tiene como contenido el dato de la selectividad por la vulnerabilidad, es decir, que una persona no se hace culpable porque pudo hacer algo diferente a lo que hizo. Eso no puede ser más la culpabilidad. Ya no es más la culpabilidad tampoco para las doctrinas contemporáneas de lo ilícito. Hoy la culpabilidad es mucho peor que el reproche ético. La culpabilidad hoy, en tanto en Gunther Jakob, que son una generación también de profesores de la misma generación que Zaffaroni, Roxin o Gunther Jacobs, que plantean directamente la culpabilidad como ya ellos entendieron que la culpabilidad no puede ser fundada en términos del libre albedrío, aun cuando sean profesores conservadores y no se pueden establecer o enseñar en la universidad ese tipo de metafísica. Todas las ciencias desmienten la idea ponen en crisis la idea del libre albedrío.
y la reemplazan directamente por la necesidad de pena, la culpabilidad por necesidad de pena. El camino que hizo la escuela latinoamericana fue reemplazar la ética del reproche, porque finalmente lo que hace culpable a una persona, que básicamente la idea de culpabilidad como responsabilidad es ¿por qué tiene que responder? Lo culpable es básicamente una regla de imputación. ¿Por qué tiene que responder frente al injusto? Y Zaffaroni ahí introduce la selectividad por la vulnerabilidad. La mayoría de la población prisionizada en la historia y, se regula por una ley, la ley de la selectividad por la vulnerabilidad. No es el poder de hacer otra cosa diferente a una decisión por el injusto lo que convierte a una persona culpable. O tampoco es lo que convierte a una persona culpable en el viejo esquema tradicional, el dolo y la culpa. Lo que convierte a una persona en culpable es un estereotipo, que Zaffaroni no utiliza este vocabulario, que es más bien un vocabulario. También con esto vamos a cerrar la clase, la última reunión, con la idea de cómo se construye en la literatura latinoamericana la idea de estereotipo. Porque esa idea de estereotipo es una descripción de individuos y grupos que tienen ciertas propiedades que atraen pena pública. Esas propiedades pueden ser muy diferentes. La edad, el género, la condición social, política, la miseria, etc. Un estereotipo de criminal, un estereotipo de, como lo plantea el derecho penal liberal, un clásico, el enemigo. Es una descripción del enemigo del contrato social, el estereotipo. Y eso es el fundamento de la culpabilidad. Y lo utiliza a través de dos categorías, el estado de vulnerabilidad y la situación de vulnerabilidad, donde las causas que excluyen la culpabilidad van a ser situaciones extremas de vulnerabilidad, que independientemente del estado, como el síndrome, un síntoma alucinatorio, un estado de necesidad extraordinario, exculpante, un error de prohibición, que son básicamente situaciones de extremas, radicales de vulnerabilidad al poder punitivo. Pero básicamente el fundamento de la culpabilidad va a estar atravesado por una ley universal del funcionamiento de lo punitivo, que es la selectividad. Es decir, el poder punitivo no elige únicamente a las personas por el injusto que cometen, sino, podríamos decir, por la cara que portan, ¿no? Por el aspecto, por la facha. Y también por otras condiciones. Digamos que el estereotipo también es más complejo, el color de la piel, el aspecto de pibe chorro, pero también las creencias políticas. Hay estereotipos mucho más complejos, como el delincuente subversivo, etc. Bueno, yo creo que Rodrigo, con esta desarrollo y descripción de los elementos del derecho del injusto culpable, y podemos ya pensar en la próxima reunión el desarrollo más específico en una parte de lo que hace al derecho penal, a la doctrina penal de Zaffaroni o de la escuela latinoamericana, y ver a través de la idea de culpabilidad el desarrollo del estereotipo en la literatura negra latinoamericana, que es el contenido del libro La descolonización de la criminología. Bien. Bueno, agradecemos, la verdad que es un placer escuchar al doctor. Muchos comentarios que estuvimos interactuando, algunos que preguntaban acerca de autores, fuimos dando respuesta a todas las consultas, y ahora a ver si en este último apartado quieren dedicar algunos en alguna consulta específica, así nos escuchamos. De igual modo saben que el miércoles que viene, que sería la última conferencia, según lo que había estimado el doctor, además de la exposición, vamos a dedicar un tiempo más para poder hacer como un cierre y una recapitulación a la luz de las consultas, aportes y o preguntas que tengan. Pero ahora, si alguno de ustedes considera poner alguna consulta, pregunta o aporte, entonces escuchamos. Nos pueden ir. Sí, Alejandro Bresser dice una duda.
escuchamos, Alejandro. Sí, yo quería saber, porque lo mencionó el doctor, digamos, cómo se ve la influencia, o si se ve la influencia de Kant en todo lo que tiene que ver con la etización de la pena, ¿no? Teniendo en cuenta la idea de casi imperativa de que lo legal y lo moral confluían en el infinito, digamos. Quería saber cuál era la influencia que tenía eso, si tenía alguna. Sí, en primer lugar, la mayor influencia que tiene Kant, primero que escribió una teoría del... El penalista profesional es un desprendimiento de la filosofía, son pequeños filósofos, podríamos decirlo así, filósofos malogrados. Pero bueno, toda la metafísica de las costumbres es un libro de derecho, todo, entero. Pero es interesante cómo nosotros lo bautizamos a Kant como el filósofo de la venganza, porque junto con Hegel, como ambos los mayores filósofos del idealismo alemán, que es el fin también de la filosofía. Por supuesto hay otros filósofos posteriores importantes, como incluso que influyeron en la década del 70, una renovación del existencialismo a través de Heidegger, pero puede decir que con Kant, Hegel es el fin de la filosofía por la historia, por la historia del mundo y por la ciencia. Las ciencias sociales fueron cercando a la filosofía, bueno, arrinconando la filosofía a la ética, y dejando el resto de... es una explicación del mundo, por supuesto, hay preguntas sin contestar, pero son preguntas muy difíciles: ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el ser de las cosas? ¿Qué es el ser de la pena? ¿Las normas? Bueno, esas preguntas ¿cuál fue el desarrollo del hombre en la sociedad? Todas esas preguntas hoy las responde la ciencia, mejor o peor, o siempre con verdades a medias. Pero hoy la filosofía de tipo kantiana o hegeliana, bueno, son, de mi punto de vista, filosofías que son instructivas para leer, para ver los problemas de la época, pero bueno, el marxismo, por ejemplo, implicó el fin de la filosofía. Hay un libro creo que Engels escribe un libro, El fin de la filosofía clásica alemana, que es la de un hijo de Feuerbach. Yo mencioné a Ansel von Feuerbach, que es el fundador moderno del derecho penal alemán, es el que escribe el Código de Baviera, el que escribe el primer manual moderno de derecho penal. Moderno me refiero más sistemático, ya con una sistematización de un manual en función de la ley penal. Tiene un hijo, se llama Ludwig Feuerbach, que fue el filósofo que forma una generación de otros filósofos liberales, materialistas, digamos, una filosofía más materialista, que escribe El fin del cristianismo. Bueno, aparecen otras corrientes, el socialismo, el anarquismo, el propio marxismo, y Feuerbach escribe un texto Engels escribe un texto basado en una descripción el que pone fin a la filosofía clásica alemana es Ludwig Feuerbach. Digamos que siguen teniendo influencia en el derecho, pero porque en un tipo de derecho muy de mucha etización, muy todavía influenciado por el kantismo y el idealismo alemán, pero particularmente donde más se notan estas influencias, en parte es en la idea de pena. Son filósofos que piensan en la pena como
como una idea absoluta de retribución de un mal. No tienen vergüenza, filósofos de la venganza, porque no tienen vergüenza en describir la pena como un mal. Es un mal que produce un bien. Es una idea que encierra una verdad muy importante, que fue la que describimos, una verdad muy intuitiva e importante, pero lo hacen no para describir, sino para valorar. Digamos, es la descripción de una fantasía humana muy característica del humano, que es la idea de destruir la vida para salvar la vida. Es decir, destruir la vida como un mal que reafirma un hecho positivo. Esto hoy, bajo la forma de, ya no como el lenguaje de la venganza, porque es difícil que hoy un manual de derecho penal vuelva a hablar sobre la venganza como, bueno, es posible que ocurra eso, qué sé yo, nadie podría decir que eso no puede volver a ocurrir, pero es muy difícil que en un manual universitario se describa la pena pública como una venganza, incluso como lenguaje, porque se supone que los manuales de derecho penales en nuestras estructuras judiciales que construyen sistemas para interpretar la ley, se ofrezcan a la usina ideológica del derecho penal, la universidad construya un saber para interpretar la ley penal fundado en la idea de venganza. Esto no se hace bajo este vocabulario de la venganza, aunque hay ahora uno de los últimos libros también de un profesor español que se llama Silva Sánchez, escribió un libro sobre la pena, se llama Mala Pasión, describe a la pena como una mala pasión, legitimando en todas las ciencias sociales. Yo creo que eso tiene que ver, si ustedes entran a una librería, visitan una librería que tenga libros de ciencias sociales, van a notar que en la teoría política, desde hace ya unos años, que hay una incorporación de la idea de la pasión política, del uso de las pasiones, digamos, una forma de entender la política y la ley de modo diferente a una comprensión racional. Ahí también ahora se introduce una dimensión pasional para entender las instituciones políticas y jurídicas. Este libro de Silva Sánchez, creo que porque es copia nuevamente a Jacobs, a Gunther Jacobs, que describe ya en el último tiempo directamente ya a la pena como un mal, digamos, como una mala pasión, pero no para regular, sino que es una mala pasión que tiene como función producir un beneficio en la sociedad. Ese beneficio en la sociedad es el de evitar algo también un dogma, algo que no existe, una amenaza inexistente, que es la anarquía de todos contra todos. Es un mal digamos que es una mala pasión necesaria para garantizar lo social. Y eso, aunque hoy Gunther Jacobs hable de mal, de la pena como mal, en toda su obra más académica, orientada a los jueces y a la formación de estudiantes, se llama esa doctrina prevención general positiva. Hay un vocabulario técnico que esconde la idea de venganza, y eso proviene también de Kant. Si vos querés ver esa influencia en Kant, es bastante clara. Esa es una de las influencias. Y después, otras corrientes neocantianas, que yo mencioné a Rasbruch, que es un derecho natural. Es decir, Kant pensaba que así como existe un orden físico que regula
un funcionamiento exacto, mecánico de los planetas. También existe un mecanismo exacto que regula la vida de los hombres. Es lo que señalé en que Kant piensa, no tanto en Hegel, porque Hegel ve el desarrollo de la historia como una dialéctica, aunque es una dialéctica del espíritu. En el caso de Kant es un orden, la sociedad como un orden, que uno mira para todos lados y el orden no lo encuentra. Pero bueno, es una filosofía que está construida sobre esa idea absoluta. Sí, es un fundamento a una doctrina, a un orden de los valores, de la idea del imperativo, que es un imperativo ético. También en el derecho existe la norma imperativa. Es decir, influyó también fuertemente no solamente en la pena, sino también en la teoría de las normas, en una doctrina de los valores. También hay una filosofía neocantiana, por ejemplo, Kelsen, el propio Mesger. Todo el derecho es muy permeable a la filosofía de los valores y a la ética neocantiana, ¿no? Es una característica de un orden de los valores. Es una forma bastante cómoda de describir el derecho y describir la realidad, un orden perfecto. Aunque no coincida con la vida real de hombres y mujeres, es un orden perfecto. Bueno, Ale, te agradecemos mucho por esta conferencia y gracias a todos y a todos. Nos vemos el miércoles que viene a las 11 para finalizar el ciclo de conferencias y quizás tenemos un tiempo más para preguntar o para dialogar con Alejandro. Así que muchas gracias a todos y todos por la participación. Gracias, Ale, te mando un fuerte abrazo. a todos, todas.